RTP. Está con nosotros José Moreno, presidente del Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y Naturaleza del NAPO. En Facebook están como NAPO Ama la Vida, y con él hablaremos sobre la reforma a la ley minera que pasó recientemente en la Asamblea Nacional. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Pepe, lo escuchamos. Muy buenos días, es un placer poder compartir esta mañana. Un abrazo desde la Amazonía ecuatoriana a todos los seguidores de RTP Noticias. Dijeron algunos asambleístas amazónicos que ellos al final entregaron el voto para este proyecto de ley, bastante controversial, porque se había modificado al final, se había quitado el artículo 29, que ellos esperaban que estas nuevas formas de autorización ambiental no sean un retroceso, que no pierdan las protecciones que daban las licencias ambientales o, digamos, la ejecución de la licencia ambiental. ¿Usted se deja convencer? ¿Usted cree que es un argumento, digamos, por lo menos aceptable, el que realmente se moderó de alguna forma el proyecto de ley y que el gobierno va a buscar su mejor implementación? ¿O cree que esto es, como dicen otras personas, un retroceso de los derechos de la naturaleza? Bueno, yo creo que hay muchas aristas en las que tenemos que partir. Primero, yo creo que la aprobación de esta nueva ley que se ha hecho, primeramente, vulnera los derechos de antemano ya de la sociedad civil, la cual no ha sido invitada a dialogar y ser partícipe de esta toma de decisiones. Y se ha concentrado netamente al grupo de asambleístas para que tomen las decisiones a nombre de toda la población nacional y sobre todo de los territorios que sufren la devastación a causa de la minería las 24 horas del día y el desplazamiento forzado de las comunidades por la presencia de personas ajenas al territorio y obviamente de los grupos armados que están. Yo pienso que eso es una de las primeras aristas que habría que recalcarlo, porque obviamente no ha habido la participación ciudadana, y ahí viene el tema de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho obviamente de todos los ecuatorianos. Entonces ahora, partiendo desde ese punto, el problema, y voy a hablar de Napo y de la Amazonía ecuatoriana, no es el problema no ha sido la falta de la normativa, porque tenemos suficiente normativa para regular y controlar la actividad minera que se tiene en el país. Lamentablemente el problema que se ha tenido aquí en Napo y en las demás vecinas provincias amazónicas es que no se cumple la normativa, y desde las agencias de regulación y control lo que se ha permitido es una minería totalmente irregular, una minería sin control, que al final hemos terminado pagando incluso la pérdida, se podría decir, del territorio, que hoy se encuentra, como lo había mencionado al inicio, en manos de personas totalmente ajenas al territorio. Entonces, para nosotros, la nueva ley, desde nuestra iniciativa vemos que hay muchas cosas que no van a cambiar en los territorios, definitivamente, porque los ministerios de regulación y control están totalmente desarticulados. Tienes un técnico para 3 provincias, estamos hablando en el caso del Arcón, y eso obviamente impide, o sea, aquí es una cosa terrible, por ejemplo, que los técnicos no tengan combustible para ir a hacer las inspecciones, que no se cuente con técnicos para hacer los estudios físico-químicos de suelo y agua para determinar la contaminación de los ríos y del suelo y de los ecosistemas. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la normativa, tiene que ver con el tema estatal de la entrega de los recursos para que estas actividades mineras puedan ser reguladas. Y aquí en Napo hemos tenido el caso de Yutsupino, que me imagino que ustedes lo conocen, donde se decomisaron 148 excavadoras que se encuentran hoy parqueadas sin juicio a 5 minutos de la capital de la provincia, donde todas las autoridades locales, fiscalía, policía, fuerzas armadas y el mismo gobierno central conocían de la actividad irregular y dejaron pasar de
de 4 máquinas a más de 200 excavadoras que operaban al margen de la ley, extrayendo los recursos estratégicos del Estado a vista y paciencia de todos. Muy buenos días, José. Y en este punto, la pregunta, pues, y uno de los postulados que se hacía es, el hecho de facilitar tanto las labores de explotación como la explotación lícita minera, sin perjuicio de lo que usted ha señalado de las deficiencias que existen en recursos en cuanto a generar el positivo control, ¿no desincentiva de alguna manera la minería ilegal y permite entonces que actores, al enfrentar menos trabas, puedan ocupar estos espacios, ellos sí con debidas prácticas y controles ambientales, teniendo fondos internacionales a los cuales tienen que representar, teniendo trámites de debida diligencia? ¿No es en el fondo también un mecanismo para tratar de legalizar un caudal que si no lo va a seguir explotando la minería ilegal? Se lo pregunto su apreciación sobre el tema. Sí, o sea, si fuese aplicable, totalmente de acuerdo contigo, o sea, y eso sería lo más idóneo. Lamentablemente, como te acababa de mencionar, por ejemplo, es que el gobierno central en muchos de los casos no controla el territorio y lo único que se está buscando es cómo tratar de parchar las heridas que se tienen en la vestidura estatal. Entonces yo creo que sí, una de las preocupaciones que se tiene en los territorios es obviamente que esta nueva ley facilita o da la posibilidad a una militarización en las zonas mineras, obviamente para proteger los intereses de las multinacionales. Entonces, claro, entonces es importante también ahí analizarlo que para los pueblos, o sea, la presencia de militares en sus territorios, esto genera un montón de problemas e incertidumbre. Yo personalmente creo que lo primero que debería hacer el Estado y que debería ser urgente es primeramente la reversión de las concesiones mineras que han sido otorgadas hacia el Estado. O sea, el Estado debe recobrar primeramente el control de las concesiones que han sido entregadas, pero que los concesionarios han hecho mal uso de esos permisos que el Estado les ha dado. Entonces las concesiones primero tienen que ser revertidas al Estado para que se haga un análisis profundo del punto de cómo los concesionarios han incumplido con la normativa ambiental para que posteriormente de ver las concesiones regresado al Estado, volverse a plantear un nuevo modelo de minería. Si es que, obviamente, y ahí sí partir desde una consulta previa, libre y informada y una consulta ambiental a todos los ecuatorianos para que los ecuatorianos decidan si es que quieren ser un país minero o quieren ser un país megadiverso. Entonces yo pienso que el Estado ha tenido la posibilidad y tiene la posibilidad de hacer las cosas bien. En ningún momento desde los colectivos y organizaciones sociales de Napo se ha opuesto a la minería. Nos estamos oponiendo a la forma como se está actuando en la actualidad, que nos va a costar miles de millones de dólares hacer una restauración y una remediación en todos los pasivos ambientales que ha dejado la minería. Y ahí hay algo que es súper interesante. En Napo generalmente nos plantean de la minería ilegal, pero lamentablemente el 95% de los pasivos ambientales y la contaminación de los ríos que se ha dado están dentro de concesiones mineras legítimamente entregadas o otorgadas, que el Estado ha permitido su operación al margen de la ley, y ahí tenemos los resultados súper claros de la contaminación de los ríos, y esto obviamente con un problema a la salud de las familias comunitarias que viven de los ríos, y sobre todo porque no tienen agua potable ni agua entubada, lo que para las comunidades es vital los ríos, y hoy se encuentran seriamente contaminados, y eso lo ha mencionado pues obviamente también ya la ministra Manzano, que los ríos de la provincia de Napo tienen altos niveles de contaminación de mercurio, cianuro y otros metales pesados. Señor Moreno, buenos días. Entonces, quiero ver si estoy entendiendo bien lo que usted está planteando. Usted plantea, en primer lugar, una reversión de todas estas concesiones mineras. Obviamente, para hacer esa concesión, para hacer esa reversión, esto aplicaría a aquellas tierras que están
lícitamente concedidas. ¿Cómo se maneja el asunto de toda la parte ilegal de esta concesión? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta que también tenía para ustedes, usted hablaba de que el Estado ha perdido control del territorio. El Estado, al perder el control del territorio, efectivamente deja estos espacios para que quienes ejercen la minería legal o ilegal contaminen las fuentes de agua, que al final del día es nuestra mayor preocupación. Pero también nos dice que la presencia del Estado en el lugar para tratar de poner orden genera otra serie de malestares legales. ¿Cuál es la expectativa de la comunidad que usted representa al respecto de esto? Ya, miren, nosotros somos parte de la comunidad en la que yo estoy en este momento y vivo, se llama la comunidad Quichua de Cando, de los pueblos y nacionalidades, y pertenecemos al pueblo Xacan Amaruncachi, que está conformado por 7 comunidades indígenas. Y estas 7 comunidades se encuentran en la parte alta del río Jatunyacu y son las comunidades que garantizan acceso seguro del agua a las demás comunidades que hoy se encuentran totalmente devastadas. Ahora, respondiendo a las interrogantes que tú nos acabas de mencionar, sí, nosotros no es ahora que se ha pedido al gobierno central en todas las reuniones que hemos tenido desde el presidente Lenín Moreno, Guillermo Lasso y en el primer periodo del señor Daniel Noboa, se pidió la suspensión inmediata de toda actividad minera en la provincia de Napo y la reversión de las concesiones hacia el Estado, porque ya nos dimos cuenta de que las concesiones que fueron legalmente entregadas son las concesiones que están siendo operadas al margen de la ley. Y es ahí donde incluso hay presencia de grupos armados, obviamente como los GDO, los Lobos, los Choneros, e incluso, si hablamos en el caso de los Puninos, donde murieron 11 militares, es la presencia de los comandos de la frontera. Justo ahí, entonces, José, justo ahí quiero hacer una pregunta. La ministra Manzano declaraba hace unos días que la paralización minera por la contaminación en los ríos que usted mencionaba, que se ha dado en El Oro, en Loja y en Napo, no se ha podido completar en la provincia del Napo porque no han podido ingresar a 8 sitios alrededor del Alto Punino porque están bajo control de los comandos de la frontera. Mi pregunta es, ¿qué conoce usted de la situación? O sea, ¿es solamente en el Alto Punino? ¿Hay otras zonas donde el Estado todavía no está llegando en su intervención para detener la minería ilegal? ¿Qué tan bien informado no puede estar la ministra Manzano? Usted como residente del Napo, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo que mencionaba la ministra Manzano es totalmente de acuerdo. Ella habla obviamente de 8 puntos en los cuales no ha podido ingresar la Agencia de Regulación y Control para hacer los controles y obviamente la suspensión por la presencia de grupos armados, pero obviamente que no es solo en el sector de los Puninos, también tenemos denuncias y alertas en el sector, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola y en el cantón Tena. Y eso, si usted va y revisa un poco de las noticias de lo que ha pasado en los últimos 2 meses en el Tena, el nivel de violencia o sicariatos están vinculados al tema minero. Sicariatos que se han dado en los frentes mineros, donde se han asesinado a personas, se las ha quemado en el mismo sector. Entonces, toda esa violencia proviene de estos espacios que están siendo controlados por personas ajenas al territorio. Entonces, eso es claro, y por eso es que te mencionaba que en las reuniones que se ha tenido con el gobierno y sus voceros, se pide la suspensión de toda actividad minera con el objetivo de que el Estado e incluso se pidió el estado de excepción focalizada en la minería para que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía puedan recobrar estos territorios y poderlos administrar nuevamente. El tema aquí va mucho más allá que simplemente la actividad minera. Cuando la ministra Inés Manzano manifiesta o presenta la resolución 005 de la suspensión de las actividades mineras, no se hizo ni un solo control a las afueras para controlar la salida de toda la maquinaria que estaba operando al margen de la ley. Así como entraron con la misma facilidad, se les facilitó a que salgan todos estos concesionarios, estos operadores mineros que salieron con rumbo a Loja, a Cuenca, a Loro, a Orellana, Sucumbíos, o sea, salieron para todos lados, pero no hubo un plan estratégico para poder controlar y verificar la legalidad de toda esta maquinaria que estaba operando aquí. Entonces, o sea,
Para nosotros el tema no es la normativa, el tema es la capacidad del Estado para regular y controlar los territorios. Y eso, obviamente, al momento que no has subsanado la problemática que tienes actualmente y pretendes implementar proyectos de minería a gran escala, esto te puede salpicar en cualquier momento, porque estos grupos no le van a dejar el territorio fácilmente al gobierno. Y obviamente que el gobierno va a tener que pelearlo, y ahí está el caso de los puninos, donde intentaron de una u de otra forma controlarlo y al final terminamos perdiendo la vida de 11 soldados ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias, señor Moreno, por su comparecencia el día de hoy a la mañana por RTP. Sin duda alguna, lo invitaremos nuevamente para ver cómo avanza este tema, no solo en cuanto a los pasivos ambientales, sino también a recobrar el control de estos espacios por parte de grupos armados. Le agradecemos mucho su comparecencia. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un placer poder estar ahí y recordarles que la Amazonía ecuatoriana es de todos los ecuatorianos. No es solo responsabilidad de los que vivimos aquí. La Amazonía siempre ha sido muy generosa con todo el Estado ecuatoriano. Somos una de las provincias que mayor cantidad de recursos proporcionamos a todos los ecuatorianos, y es importante de regresar a ver a la Amazonía y no verla como una zona de sacrificio, sino una zona donde convivimos seres humanos y sobre todo donde garantizamos acceso a agua segura a muchas de las provincias del Ecuador. Muchísimas gracias y muy buenos días. A usted muy buenos días, y seguro que sí, pues Manuel, la causa por la Amazonía es una causa de todos, no solo, pues como bien lo decía el señor Moreno, por su tradición de extracción petrolera, con mucha generosidad para todo el país, sino también porque atraviesa un duro momento, y creo que las autoridades, como bien lo decía él, tienen que retomar el control incluso antes de poder generar la infraestructura, incluso de cara a la nueva ley minera, ¿no? RTP